¿Qué tal? Buen día. Nos encontramos desarrollando la última unidad de nuestra materia correspondiente a la Edad Moderna. ¿Qué es la Edad Moderna? Es el periodo histórico posterior a la Edad Media que comprende desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Coincide su inicio con el descubrimiento de América y su conclusión con la Revolución Francesa. Durante este periodo histórico se suscitaron diversos acontecimientos, como por ejemplo el urbanismo de Europa, la reforma y la contrarreforma religiosa, el humanismo, el renacimiento, la ilustración y la revolución científica. Vamos a ver a grandes rasgos algunos datos importantes de cada uno de estos eventos que sucedieron en la Edad Moderna. Primeramente tenemos lo que es el urbanismo. ¿A qué se le llama urbanismo? El urbanismo es el proceso mediante el cual se llevó a cabo la fundación y la población de las primeras ciudades europeas. Una transición de lo que es la Edad Media a la Edad Moderna, precisamente con estos burgos que se comenzaron a forjar en la Baja Edad Media, fueron aumentando con el transcurso del tiempo, fueron creciendo y conllevó a la existencia de un mundo urbanizado y la reactivación del comercio por medio de las ferias anuales y los mercados convirtieron a las ciudades en un centro de atención que poco a poco comenzaron a crecer más y más libres de los señoríos feudales, formándose así lo que es el Estado. ¿Qué es el Estado moderno? Bueno, pues el Estado moderno es una forma de la organización del control político durante la Edad Moderna que precisamente surge ante la crisis del feudalismo, por lo cual el poder de los reyes fue aumentando, dando lugar precisamente a la formación de grandes estados centralizados. Por ejemplo, tenemos en España un claro ejemplo de este absolutismo del Estado, cayó en el rey Carlos III, quien tenía una concentración absoluta del poder político, llegando inclusive a lo que es el despotismo. Otra característica de esta urbanización fue el surgimiento del incipiente capitalismo derivado precisamente del comercio que se estaba desarrollando y que aumentó y se impactó con el descubrimiento de las nuevas tierras en América, porque pues había metales preciosos que se importaban y que iban llegando y que contribuyó precisamente al fortalecimiento de la propiedad privada, que es la base de este incipiente capitalismo que surgió en la Edad Moderna. Otra característica que podemos identificar de la Edad Moderna es el humanismo. El humanismo es un movimiento filosófico, intelectual y cultural que inició en el siglo XIV. ¿Dónde? En Italia. Y se fue difundiendo por Europa entre el siglo XV y el siglo XVI. Y significó un cambio radical en el pensamiento medieval. Ya se enfocaba en los humanos. Los humanos somos inteligentes, tenemos razón, podemos tener nuevas ideas y uno de los inventos que se llevaron a cabo, que fue la imprenta, pues ayudó precisamente a la difusión de estas nuevas ideas. Una de las características del humanismo es el antropocentrismo, el pensamiento crítico, una retoma acerca de las grandes culturas de Grecia, de Roma, siempre teniendo en cuenta la exaltación del ser humano. Uno de los personajes que se consideran como el padre del humanismo es Francesco Petrarca. Y este humanismo dio pauta, dio pie, dio antecedente al origen del Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento es un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, como su nombre lo dice, es un verbo de renacer. ¿Es un renacer en qué? Un renacer en el aprendizaje, en la cultura, en la sabiduría, en los valores,
este movimiento artístico, social y político trajo una gran transformación en el pensamiento de las personas, aunado precisamente a la ayuda de la difusión de las mismas por medio de la imprenta y las universidades que ya se encontraban en esos momentos. Uno de los principales representantes del Renacimiento es Leonardo da Vinci con la Última Cena, Miguel Ángel con la Capilla Sixtina, William Shakespeare en el ámbito de la literatura. En cuanto a la reforma religiosa, ya hemos estudiado arduamente en el salón de clases cuál era la situación que tenía la iglesia en la Edad Media y qué es lo que pasó cuando Martín Lutero comienza con sus 95 tesis y comienza a hacer críticas a la manera de la organización de la iglesia, forjando lo que es el luteranismo. Pero el luteranismo no fue la única corriente protestante. Hubieron otras, por ejemplo, te puedo mencionar el calvinismo, que fue promovida por el personaje que se llama Juan Calvino en Suiza, donde pues también consideraba que la autoridad de Dios es la superior, no aceptaba la veneración de los santos, aceptaba lo que es el bautismo, la Eucaristía. También consideraba que los sacerdotes de ninguna manera eran mediadores de Dios y que las personas consagradas a Dios pues también podrían contraer matrimonio. Otro de las corrientes protestantes tenemos el anglicanismo, que fue promovido por Enrique VIII, ¿en dónde? En Inglaterra. Este personaje, Enrique VIII, había solicitado la anulación de su matrimonio porque no le podía dar hijos varón. Sin embargo, pues el Papa, dentro de sus estatutos de la Iglesia, pues está prohibido lo que es el divorcio, ¿no? Y le negó precisamente la anulación del matrimonio. Y entonces, ¿qué hizo Enrique VIII? Se autoproclamó la máxima autoridad de la Iglesia en Inglaterra y él posteriormente se casó con Ana Bolena. Y la iglesia, ¿qué hizo respecto a todas estas corrientes protestantes? Pues la iglesia no se quedó cruzada de brazos, sino que inició lo que es la contrarreforma religiosa. ¿Qué es la contrarreforma? Pues son una serie de reuniones que tuvieron los obispos, las máximas autoridades religiosas, para tratar de contrarrestar todo lo que decían estas corrientes protestantes, y una de ellas se llevó a cabo en la ciudad de Trento, en el norte de Italia, donde se empezaron a discutir esas medidas que se iban a tomar para afrontar la crisis que tenía la iglesia. Por ejemplo, dentro de las decisiones que se tomaron fue la creación de seminarios, la fundación de las órdenes religiosas, la confirmación de postulados y tratando de establecer o cimentar bien las bases de la religión católica. Otro de los movimientos que podemos observar en la Edad Moderna es la Ilustración, que se puede definir como un movimiento cultural e intelectual que se llevó a cabo en Europa entre el siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, especialmente en Inglaterra, Francia y Alemania. También se le conoce como el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque se alumbra el conocimiento, se alumbra la razón, se inspiran grandes cambios para la humanidad. Se resaltan los derechos que tienen todas las personas, como el derecho de la libertad, de la igualdad, el razonamiento que tenemos como seres humanos, la capacidad de adquirir todo tipo de conocimientos, y se basa también en lo que es surge lo que es la enciclopedia y se basa en lo que es el enciclopedismo. Y su objetivo político también de la Ilustración era erradicar el poder absoluto de los reyes. Uno de los ejemplos que te puedo mencionar de los personajes de la Ilustración, tenemos a René Descartes, a Immanuel Kant, a Montesquieu, a Rousseau, a Isaac Newton, entre otros. Y concluimos con lo que es la revolución científica. La revolución científica es un término que se usa para explicar el surgimiento de la ciencia durante la Edad Moderna, entre el siglo XVI y siglo XVIII,
donde hubieron nuevas ideas, nuevos conocimientos. Las personas empezaron a cuestionar y a preguntar el porqué de las cosas, cómo funciona el mundo, y hubieron un gran adelanto en el ámbito de la física, astronomía, biología, química. Por ejemplo, Galileo Galilei con su telescopio, Miguel Servet con el funcionamiento del corazón, Kepler descubre que los planetas giran alrededor del Sol. Hubieron grandes inventos como las carabelas, brújulas, máquinas de coser, reloj de péndulo, reloj de arena, el termómetro, las máquinas de vapor, etcétera. De esta manera hemos concluido las ideas principales de la Edad Moderna. Agradezco su atención.